Bueno, gracias por volver. Vamos a seguir compartiendo la pantalla. Y vamos a seguir hablando de lo que son las contenciones. Ya hablamos de las contenciones verbales, las contenciones medicamentosas o farmacológicas, y ahora vamos a hablar de la contención mecánica, la tan repudiada, ¿sí? y mal querida contención mecánica, pero que es de tan buena ayuda. Este procedimiento limita los movimientos del paciente con una descompensación psicomotriz, produciendo una inmovilización física, teniendo como un objeto salvaguardar la seguridad del paciente y de las personas que lo atienden. Esto quiere decir que, claro, nosotros decimos no, pero no lo vamos a contener, que lo tenemos que atar. No es atarlos por atar, es una contención mecánica. Ustedes fíjense que nosotros hasta en la guardia general, ¿sí? En la guardia donde que ven que tenemos pacientes clínicos, tenemos que a veces contener, sobre todo en los que es anciano, ¿sí? O pacientes que vienen con una excitación en un accidente, ¿sí? Que tiene un golpe muy grande en el cráneo y están muy excitados. Tenemos que ponerle colocarle una vía, colocarle una sonda vesical, y se arrancan todos, se sacan los parches de los electrodos. Entonces, todas esas cosas tenemos que contenerlo mecánicamente, ¿sí? No hay forma. Y más, tenemos un paciente psiquiátrico, ¿sí? Donde lamentablemente tenemos que contenerlo, atarlo para que no se lastimen, no lastimen un tercero, ¿sí? Hay formas muy bien estudiadas ya, ¿sí? De cómo mantener a un paciente. Antiguamente, hace muchos años, la contención se hacía por medio de correas, ¿sí? O el chaleco, como tal vez yo decía, chaleco de fuerza, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más adelante, pero la contención se hacía, y aparte era inhumano, porque se hacía con agua helada, ¿sí? Aparte de contenerlo, los bañaban con agua helada, ¿sí? Porque decían que esa persona que lo bañaban con agua helada bajaba los niveles de excitación. Se estudió formas de por qué no, porque está con el micrófono abierto. Juana, ¿me cerrás el micrófono, por favor? Sí. Gracias. Decía, entonces, antiguamente se contenían los pacientes, ¿sí? Y se bañaban con agua helada. Nosotros en la colonia de Oppendorf, hasta no hace muchos años, había todavía restos de aquella colonia de los comienzos de la colonia, y había piletones, y no entendíamos para qué eran los piletones esos. Esos piletones estaban llenos de agua, un agua que corría continuamente, y como esa agua era tan fría que venía del tanque, si alguno conoce la colonia lo debe conocer, es el tanque general que está enfrente a la dirección, venía agua helada continuamente. Entonces los pacientes eran supuestamente compensados con esa agua, ¿sí? Los sumergían en esa agua, que era algo inhumano que se hacía,
¿sí? Hasta que, bueno, apareció lo que fue la Lopidol, ¿sí? Entonces ahí ya dejó de existir ese tipo de agresión al paciente, ¿sí? Entonces, teníamos la posibilidad de medicarlo y no hacerle semejante herejía al paciente con agua helada, ¿sí? Pero bueno, tuvo que pasar muchos años, ¿sí? Los sinónimos de esto, de esta contención, y acá está el querido chaleco de fuerza, ¿sí? Que tanto repudiaron, tanto no los quieren, pero para mí, ya les digo, es uno de los elementos que se tendría que seguir utilizando porque bien utilizado, es decir, a ver, si hablamos, si mal utilizamos lo que es la contención verbal, también al paciente le afecta. Si usamos o mal utilizamos lo que es la contención farmacológica, también afectamos al paciente. Pero si lo usamos como corresponde, este chaleco daría pero mucha buenos hechos, ¿sí? Porque esta contención mecánica o sujeción mecánica, aquí yo dispuse algunos sinónimos acá que no hace falta ponerlos, pero que tenemos que conocerlos, ¿sí? La contención física, la sujeción física, ¿sí? Porque estas son cosas que pensé que servían para saber qué es la contención mecánica. No es solamente la contención mecánica, porque dentro de la contención mecánica existe también la farmacológica. Dentro de la sujeción mecánica es atarlo a una cama, la contención física es atarlo a una cama y ponerle medicación. Entonces, todas estas cosas sirven para aprender un poquito más de lo que es la contención de un paciente psiquiátrico. Las consideraciones previas para la contención. Debemos controlar el estado de la cama, ¿sí? Tenemos que tener una cama especialmente para contener al paciente, ¿sí? Y los contenedores, es decir, esas cuerdas que vamos a ver más adelante, a ver si les voy a mostrar, tienen que estar en buen estado, no pueden lastimar al paciente, tienen que estar con su correa como corresponde, ¿sí? Determinar el tipo de sujeción, si es total o parcial. Si es total, es los 4 miembros, ¿sí? El tórax y la cabeza, ¿sí? Sí, hay que contener a todo el paciente, no contenerle solamente las manos, ¿sí? Contenerlo totalmente. Contenemos las manos y las piernas. ¿Cómo? Pero él tiene movimientos en el cuerpo, en la cabeza que se puede lastimar. Entonces, la contención ya la vamos a ver cómo tiene que ser, que es lo mejor para que el paciente no se lastime. Asegurarse de que las contenciones estén bien, como yo recién decía, ¿sí? Que no estén muy ajustadas, que contengan, pero que no lastimen, ¿sí? Que no es lo mismo contener que lastimar. Es muy diferente, ¿sí? Si yo quiero lastimar a una persona, lo ajusto mucho, y el paciente se va a lastimar. Entonces no tenemos el exceso, como decíamos, el exceso provoca lesiones que no tiene que tener, ¿sí? Para contener un paciente no es solamente contener un paciente, una sola persona no lo puede contener, ¿sí? Hemos visto por muchos años que las contenciones no se pueden hacer de uno, ¿sí? Las contenciones tienen que ser, por lo menos, tiene que haber 4 personas, ¿sí? Y me voy a apurar un poquitito porque ya son 11 menos 10 y ustedes a las 11 tienen otra materia, ¿sí? Lamento porque esto es para hablar mucho, ¿sí? Para que ustedes conozcan mucho, ¿sí? Y la contención a cada vez, ¿cómo se hace la contención realmente? Son 5 personas, 4 personas por lo menos, ¿sí? Uno en cada miembro, o si no, sobre todo, el que más tiene que tener cuidado es el que va a manejar su cabeza, ¿sí? Su parte superior, porque acá las piernas pueden ser uno solo, uno en cada brazo y su cabeza. La cabeza no se debe golpear, tiene que estar
colocada como corresponde, que no tenga ningún tipo de lastimadura. Sí, hay que controlarlo muy bien al paciente cuando se contiene. ¿Sí? Esa es la correa, ¿sí? Que una de las contenciones que se pueden llegar a utilizar ahora. Antiguamente eran de lona, hoy tenemos la suerte de poder contar con ese tipo de, que tengan su hebilla como corresponde, su protector interno, ¿sí? Que es muy importante. Y acá, como yo le decía hoy, sí, acá le falta todavía la de la cabeza, sí, que también tiene que estar, pero es la forma de contención correctamente. Es decir, esta es una contención total, ¿sí? Faltaría, ya les digo, la de la cabeza, que puede ser con mordisco o sin mordisco, pero sobre todo esta parte de la frente que no golpee contra este respaldo, que es lo que afecta al día de mañana el paciente se lastime o que puede llegar al paciente a levantar su cabeza, ¿sí? Y morder a un operador, ¿sí? Es lo que no queremos. Y este es el chaleco de fuerza, nuestro querido chaleco de fuerza, para mí, herramienta que tendría que seguir utilizándose porque es algo que no envenena, ¿sí? Pero que sí cuida a la persona, porque lo usamos por muchos años y por muchos años nos dio muy buenos, eh, digámosle, el esfuerzo era mucho menos, ¿sí? Y nos dio buenos productos, buenos conocimientos, ¿sí? Eh, Después, la vigilancia de la vía aérea, como hoy hablábamos y vamos a terminar terminando, la vigilancia de la vía aérea, tenemos que tener el control de signos vitales, el control de vigilancia de los niveles de conciencia, es decir, que él esté despierto o despertarlo cada 4 horas, ¿sí? Fijarse que el paciente responda, la administración del tratamiento farmacológico prescripto en tiempo y forma. Esto es lo que yo les quiero decir. Esta administración del tratamiento farmacológico prescripto tiene que ser en tiempo y forma y ahorraríamos todo esto que estuvimos hablando hasta aquí, ¿sí? Es decir, estos efectos debemos escucharlo lo tenemos que escuchar siempre, ¿sí? Pero ahorraríamos la contención farmacológica, la contención mecánica, ¿sí? Debemos actuar con ética profesional continuamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pacientes psiquiátricos, como yo siempre digo, también son personas. Así que esto sería todo por hoy. Le agradezco por su atención. Vamos a dejar de compartir la pantalla y ir terminando porque si yo me pongo, sigo hablando, voy a seguir hablando de las contenciones. Hay muchas cosas. Se puede hablar de infinidades, sobre todo en lo que es la farmacológica, ¿sí? Cada cuánto hay que medicarlo, porque hoy por hoy la medicación se medica a un paciente, ¿sí? El paciente se medica cuando ingresa el paciente a la guardia. Se medica, se duerme el paciente y listo, chao, chao, no se medica más. No, chicos. La medicación tiene que ser en tiempo y forma. Una medicación psiquiátrica que es vida administrada, yo siempre digo lo mismo y hace muchos años que lucho por lo mismo. Una medicación, un paciente psiquiátrico medicado como corresponde, sale o se estabiliza en 72 horas. Un paciente que hoy vamos a dormir ahora cuando entra a la guardia y no lo medicamos más, lo dejamos como si fuera a la deriva, no sirve de nada. Para mí, es una opinión propia. Yo he trabajado en Open Door y los pacientes los medicamos en el pabellón 6, se medica el paciente durante 72 horas. 72 horas el paciente pasa a otro pabellón, ¿sí? Porque se estabiliza, se saca esa ansiedad del paciente, se lo deja dócil, escuchándolos, tratando de que el paciente tenga su medicación como corresponde, ¿sí? Así que bueno, gente, alguna consulta,
o alguna pregunta. Bueno, los dejo porque ustedes ya tienen otra materia y no los quiero interrumpir. Lo lamento porque me gustaría seguir hablando porque es algo que me gusta, pero bueno, espero vernos pronto, que termine bien el día y que empiecen bien la semana y espero verlos prontitos nuevamente por acá. Muchísimas gracias por estar y hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Luego.